Me tomó de la mano, me miró a los ojos, y sin decir nada más, supe que venía del cielo. Y luego, simplemente desapareció. Ese hombre sabía mi nombre, y yo nunca lo había visto en mi vida. No caminaba, flotaba, como si no tocara el suelo, y cuando quise agradecerle, ya no estaba. Aquel día comenzó como tantos otros, pero terminó marcando mi vida para siempre. No sé si fue un milagro real, un aviso del cielo o simplemente un momento en que lo divino decidió rozarme la piel, pero aún hoy, tantos años después, lo recuerdo como si hubiera pasado esta misma mañana. No puedo olvidarlo, ni quiero. Me llamo Carmen, y tengo más años vividos que dedos en las manos y en los pies. He visto muchas cosas en mi camino, he perdido a quienes amaba, he ganado otras que no esperaba, y he aprendido que hay sucesos que no se pueden explicar con palabras humanas. Este fue uno de ellos. Era una mañana de cielo claro, con el aire tibio entrando por la ventana y el aroma del café llenando la cocina. Me había levantado temprano. Como siempre, me peiné con calma. Puse mi vestido celeste, ese que guardo para los días tranquilos, y salí rumbo al mercado. Tenía que comprar un poco de pan y unas naranjas. Nada fuera de lo común, pero desde que puse el pie en la calle, algo se sentía distinto. No sabría decir si era el silencio, la forma en que la brisa acariciaba mi rostro o esa sensación extraña de estar siendo observada, pero lo sentía. Algo estaba por pasar. Tomé un desvío sin darme cuenta. En vez de seguir por la calle de siempre, giré hacia una callejuela que casi nunca usaba. No entendí por qué, solo lo hice, como si alguien me guiara los pasos desde adentro, suave pero firme, y no me resistí. Todo iba normal, hasta que tropecé con una baldosa rota y caí al suelo. Fue una caída fea, una de esas que a mi edad pueden cambiarlo todo. Me dolía la pierna, no podía levantarme, y las personas pasaban sin mirar. Pensé, será así como termina, en el suelo, sola, con el corazón latiendo fuerte y nadie que se detenga. Y entonces, lo vi, un hombre, vestido completamente de blanco, blanco puro, como la nieve que cubría los cerros cuando era niña. No sé de dónde salió. Un instante no estaba, al siguiente ya estaba allí, alto, sereno, con una mirada profunda, que no me juzgaba, pero lo sabía todo. No dijo nada al principio, solo me extendió la mano. Cuando toqué su piel, sentí una paz que no puedo describir. Era como si todo el miedo, el dolor y la angustia se derritieran dentro de mí, como si hubiera esperado ese contacto toda la vida sin saberlo. Me ayudó a levantarme con una fuerza que no se correspondía con su delgadez. Parecía más un susurro del cielo que un ser de este mundo, y justo cuando le iba a dar las gracias, ya no estaba. Volteé hacia todos lados. Nada, nadie. Pregunté a una joven que venía detrás, pero me dijo que no había visto a nadie, como si aquel hombre de blanco nunca hubiese estado ahí. Desde entonces, mi corazón no volvió a ser el mismo. Sé que ese encuentro fue un milagro real. Lo que pasó después, las señales, los sueños, los susurros al anochecer solo reafirmaron lo que sentí en ese instante, que no estaba sola, que algo o alguien me cuidaba desde otro plano. Y fue así como todo comenzó. Ese día, amaneció con el mismo canto de los gorriones en la ventana y con esa luz dorada que entra temprano por las cortinas del comedor. Me desperté antes de que sonara el reloj, como si algo dentro de mí ya estuviera en movimiento. Me sentía serena, pero no era la misma calma de siempre. Había un murmullo suave en mi pecho, como cuando uno presiente que algo va a cambiar, aunque no sabe todavía qué. Preparé mi desayuno como lo hacía cada mañana. Pan tostado, un poco de mantequilla casera que me había traído mi vecina Rosario y un café que dejé hervir despacio mientras la radio susurraba una canción antigua. Me senté en mi sillita junto a la ventana, esa que da al jardín donde florecen las hortensias, y traté de disfrutar el momento, pero no podía dejar de mirar el cielo. Había algo en el aire. No era el clima, era algo más profundo, como si el día escondiera un secreto entre sus minutos. Decidí salir temprano al mercado, aunque no me urgía nada, solo unas frutas y un poco de pan, pero en el fondo, yo sentía que no era por eso que salía. Algo me impulsaba a estar afuera. Caminé despacio, saludando a los mismos rostros de siempre. Don Miguel, que ya arreglaba la reja de su jardín. La señora Teresa,
que barría la vereda con su delantal manchado de harina. Todo era tan cotidiano. Y sin embargo, dentro de mí, algo estaba distinto, como si la realidad estuviera disfrazada de normalidad. Al llegar a la esquina donde siempre doblaba, me detuve. No sé por qué, pero mis pies no quisieron girar a la derecha, hacia la calle del Panadero. En lugar de eso, crucé la avenida y seguí por una calle que no recorría desde hacía años. Era una calle más angosta, más silenciosa, con casas viejas y árboles torcidos que lanzaban sombras al pavimento. Conozco bien mi barrio, pero esa mañana, esa calle me pareció parte de otro mundo, como si caminara por los bastidores de mi propia vida. Mi corazón latía más fuerte, aunque no tenía miedo. Era una mezcla extraña de nostalgia y expectación, como cuando uno abre una carta que no sabe si traerá buenas noticias o una verdad oculta. Pasé frente a la antigua casa de doña Emilia, la que falleció hace ya más de una década. Me pareció ver su cortina moverse. Me detuve un segundo, mirando la ventana. Nada, silencio, pero el escalofrío que subió por mi espalda no fue imaginario. Seguí caminando, con los sentidos más despiertos que nunca. Cada sonido, cada hoja que caía, cada mirada distraída de los pocos transeúntes, todo parecía tener un significado escondido. Fue entonces, justo antes de llegar a la placita, que sentí ese zumbido dentro del pecho. No era dolor, pero sí un llamado, como si alguien pronunciara mi nombre sin hablar. Me llevé la mano al corazón, no por malestar, sino porque necesitaba contener la emoción. Fue allí, en ese instante suspendido entre lo cotidiano y lo extraordinario, donde sentí que algo me observaba desde lo invisible, no con maldad, no, con una ternura que no puedo explicar. Era como si mi alma reconociera una presencia que mis ojos aún no podían ver y, sin saberlo, yo me acercaba al punto de giro de mi historia, a ese momento que marcaría un antes y un después, porque lo que estaba por suceder, aunque no lo entendiera entonces, sería un verdadero milagro real, y no fue una casualidad, porque los caminos que parecen errores muchas veces son decisiones del cielo, y porque a veces, solo a veces, lo que comienza como un día cualquiera, se convierte en el capítulo más profundo de toda una vida. Fue justo allí, entre los árboles y las sombras, donde el silencio comenzó a hablarme de algo más grande, de una fuerza que guía sin exigir, que transforma sin ruido. Y eso apenas estaba comenzando. No sabría decir qué fuerza movió mis pies ese día. Caminaba por la vereda como lo había hecho cientos de veces, pero cuando llegué a la esquina que siempre tomaba hacia la panadería, mi cuerpo simplemente no obedeció. No giré. Mis pasos me llevaron recto, como si supieran algo que mi mente aún no comprendía. Era una calle secundaria, una de esas que casi nunca uso, no porque sea peligrosa ni fea, sino porque no tengo razones para pasar por allí. Y sin embargo, esa mañana algo o alguien parecía guiarme hacia ella. Era como seguir el hilo invisible de una decisión que no había tomado yo. La calle estaba vacía, bañada por esa luz suave de la mañana, pero había una especie de eco sutil en el ambiente, como si el tiempo caminara más lento en ese tramo del barrio. Mis pasos resonaban en las paredes de las casas viejas, y hasta el canto de los pájaros parecía más lejano. Sentí una ráfaga de viento, suave pero inesperada, como si el aire quisiera decirme algo. Cerré los ojos por un momento y, sin darme cuenta, me llevé una mano al pecho. No había dolor, no había angustia, pero sí una vibración distinta, una inquietud que no nacía del miedo, sino de una verdad oculta que intentaba abrirse paso. Cada vez que avanzaba, esa sensación se hacía más intensa, como si caminara dentro de un recuerdo que no me pertenecía, o como si estuviera entrando en los bastidores de una obra que estaba a punto de comenzar. Me sentía dentro de algo más grande que yo, algo que no podía ver, pero que me envolvía. La textura del aire, los colores, hasta la forma en que el sol se filtraba por entre las hojas. Todo tenía un matiz diferente, y esa diferencia, aunque sutil, tenía impacto en mi interior. Era como si el mundo me estuviera preparando para algo, una transformación silenciosa. Pasé frente a una casa con la puerta entreabierta. Se escuchaba una radio antigua, de esas que aún tienen perilla y estática. Sonaba un bolero que me hizo pensar en Ricardo, mi marido,
que siempre tarareaba esa canción mientras cocinaba los domingos. Me detuve unos segundos, cerré los ojos y dejé que la memoria me abrazara. Pero lo curioso es que, en lugar de sentir nostalgia, sentí certeza, una sensación de que él, desde donde esté, también sabía lo que estaba por suceder. Seguí avanzando. Vi a un niño parado en la vereda opuesta. Tendría unos 10 años, vestía un uniforme escolar y cargaba una mochila verde. Me miraba, en silencio. Le sonreí, pero no respondió. Luego, sin decir palabra, dio media vuelta y se alejó corriendo por una calle estrecha. Fue un detalle simple, pero algo en su mirada me inquietó. Había en sus ojos una especie de advertencia, o tal vez una señal, como si supiera que estaba a punto de cruzar un umbral. En ese tramo del camino, mis pensamientos comenzaron a girar como hojas arrastradas por el viento. Recordé palabras que mi madre me decía de niña: cuando sientas que algo invisible te jala, no huyas, presta atención. Hay mensajes que no se dan con palabras, y esa frase cobró un nuevo sentido en mí, porque había tomado un desvío que no era mío, y sin embargo, sentía que ese era el verdadero rumbo, no uno trazado por mapas, sino por decisiones del alma. Fue justo entonces cuando sexta la vereda que me haría detenerme. Una baldosa suelta, rota en la esquina, donde mi pie quedó atrapado y me hizo tropezar. Todo ocurrió en segundos. Mi cuerpo cayó con torpeza, golpeando la rodilla contra el suelo. Áspero, el dolor fue inmediato, agudo, pero más fuerte fue el sobresalto, no por la caída en sí, sino por lo que vino después, porque al abrir los ojos, desde esa posición en el suelo, lo primero que vi fueron unos zapatos blancos, limpios o relucientes, parados a pocos centímetros de mí. No había escuchado pasos, nadie me había llamado, pero ahí estaba esa figura, de pie, como si me hubiese estado esperando, y entonces, sin levantar aún la cabeza, supe que algo extraordinario acababa de comenzar. Cuando caí al suelo, sentí que el tiempo se detuvo. No sé si fue por el golpe o por el impacto emocional, pero por un momento todo quedó en silencio. Escuchaba el zumbido de mi propio cuerpo tratando de entender qué había pasado, mientras el pavimento frío me raspaba la palma y la rodilla comenzaba a latir con dolor. Quise incorporarme, pero mis brazos temblaban. No era solo la caída, era algo más profundo, como si la tierra me hubiera dicho: detente, mira. Y así lo hice. Alcé la vista y vi que la calle seguía ahí, como antes, pero algo había cambiado. Personas pasaban cerca, o algunas miraban de reojo, y otras seguían su camino como si yo no existiera. En otros tiempos eso me habría dolido, pero ese día no sentí enojo ni tristeza. Sentí una especie de distanciamiento, como si hubiera salido de la escena y ahora la observara desde otro ángulo. Era parte de la calle, sí, pero también era testigo de algo que iba mucho más allá de una simple caída. Fue entonces cuando lo vi. Los zapatos blancos primero, tan limpios, tan ajenos al polvo de la ciudad, no parecían usados, y sin embargo, tenían la firmeza de alguien que ha caminado mucho. Desde mi posición en el suelo, levanté la mirada lentamente. Vi un pantalón blanco e impecable, una camisa que brillaba suavemente bajo la luz del sol, y finalmente, un rostro sereno, de rasgos delicados, pero con una fuerza indescriptible. Los ojos, especialmente, no sé cómo explicarlo. No eran ojos comunes, no solo miraban, sino que parecían atravesar, no con juicio, sino con verdad, con esa clase de verdad que incomoda y consuela al mismo tiempo. No habló enseguida, se quedó allí, frente a mí, como si me diera tiempo para comprender lo que estaba pasando. Y en esos segundos eternos, algo dentro de mí cambió, como si una capa de mi mente se rasgara y me permitiera ver el mundo desde otra frecuencia. Una mentalidad distinta, más despierta, más aguda. Sentí que me encontraba en un punto de mi propia historia que jamás había imaginado alcanzar. Una bisagra, un portal. Cuando finalmente extendió su mano, lo hizo con una dulzura que no he vuelto a experimentar jamás. No fue solo un gesto físico. Fue como si su mano llevara dentro una promesa, una garantía de que, pasara lo que pasara, yo no estaba sola. Su piel era cálida, firme, pero sin peso. No sé si me explico. Era como si me levantara más con su energía que con su fuerza. Al tocarlo,
Todo el miedo se disipó, ya no importaba la rodilla, ni la gente, ni el lugar. En ese momento solo existíamos él y yo, y una paz tan grande, tan honda, que me hizo llorar sin darme cuenta. Me ayudó a ponerme de pie sin esfuerzo, como si el peso de mis años se hubiera evaporado. Me sostuvo por un instante, mirándome directamente, y fue entonces cuando habló. Su voz era suave, pero resonaba como si viniera de un lugar lejano. Dijo: «Señora Carmen, no tema, usted está siendo cuidada». Y yo me quedé helada. ¿Cómo? Sabía mi nombre. ¿Quién era? ¿Por qué me hablaba así? Con esa autoridad dulce, como si me conociera desde antes de que yo naciera. Intenté preguntarle algo, cualquier cosa, pero mi voz no salía. Solo podía mirarlo, como quien presencia una revelación demasiado grande para poner en palabras. Él sonrió, apenas un gesto leve, y sin decir más, giró lentamente, y comenzó a alejarse. Di un paso tras él, como si mis pies no quisieran separarse de su presencia, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Busqué con la mirada en todas direcciones. No había rincón donde pudiera haberse escondido. Era una calle abierta, sin puertas, sin pasajes. Era como si el aire lo hubiera absorbido, como si la escena hubiera terminado, y yo me quedara sola en el escenario, con el corazón palpitando fuerte y la certeza de que algo sagrado había pasado. Y no fue una ilusión. Lo sentí, lo viví, fue real, un milagro real, de esos que no se explican, pero que dejan marcas profundas en el alma. Lo que vino después, sin que yo lo esperara, solo confirmó lo que ya intuía, porque una vez que el velo se levanta, no hay vuelta atrás. Y lo que estaba por revelarse aún tenía mucho más que mostrarme. Nunca, en todos mis años, había sentido algo parecido. No era solo la calidez de su mano, ni la forma en que me sostuvo con firmeza y suavidad al mismo tiempo. Era otra cosa, una serenidad que no venía de fuera, sino de adentro. Apenas su piel rozó la mía, algo en mí se desbloqueó, como si la angustia que llevaba en silencio durante tantos años hubiera encontrado un refugio. Lo curioso es que yo no sabía que cargaba tanto peso, hasta que dejó de estar. No puedo explicarlo con lógica, porque esto va más allá de lo lógico. Era como si su presencia apagara el ruido del mundo. Todo a mi alrededor, en los coches, las voces lejanas, el viento quedó en un segundo plano. No desapareció, pero ya no tenía el mismo volumen. Lo importante era otra cosa, ese instante entre él y yo, ese silencio compartido que no incomodaba, sino que curaba, como si hubiera entrado a una habitación sagrada donde no hacía falta hablar para entender. Sentí, de repente, que mi respiración se hacía más profunda. Mi corazón, que siempre ha sido un poco nervioso, latía despacio, no por debilidad, sino por paz. Mi mente se aclaró, y tuve pensamientos que no eran míos, o tal vez lo eran, pero nunca me había permitido escuchar con tanta claridad. Pensé en mi infancia, en mi madre, encendiendo una vela mientras murmuraba una oración que yo nunca entendí del todo. Pensé en mi padre, que decía que los ángeles existen, pero que no tienen alas, solo una luz que los delata. Pensé en Ricardo, mi compañero de vida, que siempre decía que cuando el alma está en silencio, el cielo se asoma. Ese día, en esa vereda cualquiera, sentí el cielo asomarse dentro de mí. No sé cómo una simple presencia puede generar una transformación tan grande. Quizás porque no era una simple presencia, porque algo en él era distinto a todo lo que había visto antes. No era solo que vestía de blanco o que parecía limpio incluso en medio del polvo y la ciudad, era la forma en que existía, como si no estuviera atado a este mundo, como si fuera parte de otro plano. Pero por alguna razón, ese día había bajado a cruzarse conmigo. No me habló más, pero no hizo falta. Su mirada lo decía todo. Había compasión, pero también verdad, y eso fue lo que más me impactó, porque muchas veces la compasión viene disfrazada de lástima, y eso pesa, pero la suya era distinta. Era una compasión que miraba desde lo alto, no para juzgar, sino para ver completo, como si conociera cada paso de mi camino, cada lágrima que no mostré, o cada decisión que no supe cómo tomar. Y entonces lo entendí. Esa calma no era nueva, estaba en mí desde siempre, solo que había quedado escondida bajo años de preocupaciones, pérdidas, rutinas, y esa costumbre de vivir con el alma encogida.
Él no me regaló algo externo, solo me recordó algo que ya era mío, como si encendiera una vela que llevaba apagada demasiado tiempo. Desde aquel día, muchas veces cerré los ojos buscando sentir eso otra vez, y a veces lo logro, aunque sea por segundos, pero nunca con la misma intensidad de ese encuentro, porque hay momentos que no se repiten, son como señales que nos marcan para siempre, no para volver a vivirlas, sino para caminar de otra forma, para no olvidar quiénes somos cuando el alma se calla y escucha. Lo que pasó después no fue menos extraño, porque esa paz que me envolvió no desapareció con él, se quedó como un perfume invisible, como una vibración que seguía en el aire, y a partir de ahí comenzaron las señales, señales que me hicieron mirar la vida con otros ojos, y que me llevaron por una jornada que jamás imaginé vivir. Sus palabras fueron tan simples, pero al mismo tiempo tan imposibles de ignorar. Dijo: «No tenga miedo, señora», y luego, como si eso no fuera ya suficiente para estremecerme, agregó mi nombre, Carmen. En ese momento, una corriente me recorrió de pies a cabeza, no solo por el hecho de que conociera mi nombre, sino por la forma en que lo pronunció, como si lo hubiese dicho muchas veces antes, en voz baja, en otro lugar, en otro tiempo. Fue una mezcla extraña de sorpresa y reconocimiento, como si mi alma hubiese oído ese tono alguna vez, aunque mi memoria no pudiera ubicarlo. Pero lo que más me marcó no fue su voz, ni siquiera el misterio de cómo sabía quién era yo. Fue lo que vino después. Me miró con esa profundidad, que no busca información, sino que ya la posee, y sin que yo le dijera nada, sin siquiera tocarme otra vez, comenzó a hablarme de mí. Sé que le duele la pierna, pero también sé que lleva otro dolor mucho más antiguo, uno que no se ve. No pude contener las lágrimas, no eran por el golpe, ni por el susto, era por esa frase, porque nadie lo sabía, nadie sabía que desde hacía años, desde que falleció mi hija menor, Julieta, había un rincón en mi pecho, que nunca volvió a latir igual. Yo seguí con la vida, hice lo que pude, me mantuve fuerte para los otros, pero por dentro había algo roto, algo que nunca cicatrizó del todo. Ese hombre, ese ser lo supo en segundos, como si hubiera leído no solo mi historia, sino la textura de mi alma, y al decirlo, no lo hizo con lástima, lo hizo con una claridad serena, como quien enciende una lámpara en una habitación oscura para mostrarte que no estás sola allí dentro. Me habló de cosas que nadie podría saber, detalles que yo jamás conté en voz alta, como el dibujo de mariposa que Julieta había hecho 2 días antes de partir, o la canción que solíamos cantar juntas mientras preparábamos galletas. Lo dijo todo como si hubiera estado allí, como si lo hubiera vivido conmigo, y yo, en vez de asustarme, sentí alivio, como si alguien, por fin, compartiera el peso que cargaba sola desde hacía tanto. La sensación era sobrenatural, sí, pero no era de miedo, era de verdad, como cuando descubres algo que siempre estuvo frente a ti, pero de pronto lo ves con otros ojos, una verdad oculta que se revela en silencio, una presencia que te sacude sin gritar, que te transforma sin empujar, y en ese momento entendí que lo que estaba viviendo no era una simple casualidad, era una revelación. Intenté hablar, pero mis palabras salían entrecortadas. Apenas logré decir: «¿Quién es usted?». Él me miró con ternura, casi como un padre, y respondió: «Solo soy alguien enviado para recordarle que no está sola, y que lo que usted cree perdido sigue más vivo que nunca». Quise preguntarle más. ¿Enviado por quién? ¿Qué significaba más vivo que nunca? Pero no alcancé. Él se limitó a acercarse un poco más, como si el tiempo nos diera solo unos instantes, y entonces puso su mano cerca de mi hombro, sin tocarlo, apenas a unos centímetros, y allí sentí un calor suave, una especie de corriente que no quemaba, pero que penetraba hasta lo más profundo. Fue una especie de descarga, pero no eléctrica, era emocional, espiritual, una limpieza, como si me sacara capas viejas de tristeza, de resignación, de silencios acumulados. No entendía lo que pasaba, pero mi cuerpo sí. Mi cuerpo tembló, y después se relajó como no lo hacía desde hacía años. Todo sucedía en un plano que no se ve, no con los ojos comunes. Era una comunicación sin palabras, un lenguaje hecho de percepciones, de miradas, de certezas silenciosas. Y en ese cruce entre lo visible y lo invisible, sentí que algo se abría en mí, una puerta,
una ventana, no lo sé, pero se abría hacia adentro, y supe, sin que me lo dijera, que él no había venido solo para curarme la pierna, había venido por algo mucho más profundo, y lo que ocurrió después terminó de demostrarlo. Quise agradecerle, las palabras se me arremolinaban en la boca, torpes, como si no alcanzaran a expresar lo que sentía. Tenía tantas preguntas, y al mismo tiempo, un respeto profundo por ese silencio sagrado que él había traído consigo. Aún conmovida, miré sus ojos buscando una señal, una explicación, alguna verdad que pudiera sostener todo lo que acababa de pasar, pero él simplemente sonrió, como si ya supiera lo que yo iba a decir, y fue entonces cuando, con una calma que no era de este mundo, alzó la vista al cielo. Era un gesto tan simple, sin embargo, tenía un peso distinto. Sus ojos no miraban el cielo como nosotros lo hacemos, buscando nubes o luz, lo miraban como quien reconoce su hogar, como quien sabe que allá arriba, o más allá, donde el tiempo no corre igual hay algo esperando. Fue en ese instante, cuando volvió a hablar, dijo, no estás sola, nunca lo estuvo, y esa frase, con tan pocas palabras, me atravesó el alma, porque toda mi vida había sentido, en el fondo, una soledad callada, una especie de distancia entre el mundo y mi corazón, y sin embargo, ahí estaba esa verdad revelada, pronunciada con una convicción que no dejaba espacio para la duda. No, ¿estás sola? Era más que consuelo, era una revelación, una que ponía en jaque toda mi idea de lo vivido, de mis decisiones, de aquellos momentos en los que creí que nadie me veía. Yo había creído estar sola en muchos pasajes de mi historia. Cuando murió Julieta, cuando Ricardo cayó enfermo, cuando mis noches eran largas y el silencio pesaba más que el sueño. Pero ahora, frente a ese hombre que no era un hombre común, comprendía que en cada una de esas escenas había una presencia sutil, acompañándome desde el otro lado de lo visible. Quise preguntarle su nombre, saber de dónde venía, ¿por qué? A mí, pero sentí que si abría la boca para formular esas preguntas, rompería algo, como si estuviera en medio de una sinfonía delicada y mis palabras pudieran desafinar la melodía. Entonces me quedé quieta, observando su rostro. Era sereno, como tallado por una intención divina. No tenía edad, podía haber tenido 30 años o 1000. No era joven ni viejo, era eterno. Él no explicó nada más, no argumentó, no trató de convencerme, solo permanecía allí, como si su sola presencia fuera la respuesta, y en esa forma de estar, sin invadir, sin apurar, me enseñaba más que cualquier discurso. Me estaba mostrando otra mentalidad, una manera de mirar la vida, desde un ángulo que no había considerado antes, desde los bastidores, donde las verdaderas decisiones ocurren sin que lo notemos. Un par de palomas cruzaron volando sobre nosotros, y él las siguió con la mirada. Fue en ese momento cuando sentí que el tiempo volvía a moverse, como si hasta entonces hubiera estado suspendido. Todo a mi alrededor comenzó a cobrar ritmo otra vez, los autos, las voces, la ciudad que retomaba su respiración. Pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había desplazado, aunque mi cuerpo siguiera en el mismo lugar. Di un paso hacia él, con cuidado, como quien teme que un movimiento brusco haga desaparecer un milagro. Y entonces, como si lo supiera, me miró por última vez. Sus labios no se movieron, pero entendí un mensaje. No era una frase, era una certeza de que su aparición no era casual y había llegado porque era el momento, porque el alma, cuando está lista, comienza a ver lo que siempre estuvo ahí, y, antes de que pudiera hacer o decir algo más, giró suavemente y comenzó a alejarse. No caminaba como nosotros, era más bien como si flotara, o como si el mundo lo deslizara sin esfuerzo. No dejó huellas, no había sombra bajo sus pies. Lo sexta alejarse, y por alguna razón, no sentí tristeza, sentí plenitud, sentí que, aunque él se fuera, lo que me había dejado permanecería en mí. Pero justo cuando creí que se perdería entre la calle y el viento, ocurrió algo aún más extraño, algo que cambió completamente mi manera de entender todo lo vivido hasta entonces. Fue apenas un instante, un parpadeo, nada más. Lo tenía frente a mí, alejándose en silencio, como si el mundo lo deslizara suavemente. Y en ese gesto sereno, en ese último cruce de miradas, sentí una calma tan honda que, por un segundo,
Olvidé todo lo que me rodeaba, pero cuando volví a enfocar la vista, ya no estaba. No escuché pasos, ni ruido, ni viento, nada, solo la calle vacía delante de mí. Los coches seguían pasando. La gente caminaba como si nada hubiera ocurrido. Me giré sobre mis propios pies, buscando con la mirada cada rincón, cada esquina, cada sombra, pero no había señales de él, ninguna, como si se hubiera desvanecido en el aire, como si el suelo no lo hubiese sostenido jamás. Mi primer impulso fue preguntar. Me acerqué a un joven que esperaba en la parada del autobús y le dije con voz temblorosa: ¿vio al hombre que estaba aquí, conmigo, hace un momento? Me miró con desconcierto, como si le hablara en otro idioma. ¿Qué hombre? Señora, respondió, no he visto a nadie con usted. Esa respuesta me heló la sangre. Fui al kiosco que estaba cerca, donde una señora mayor vendía periódicos desde hacía años. También le pregunté, y también negó con la cabeza. Nadie lo había visto. Nadie. Absolutamente nadie. Era como si solo yo lo hubiera presenciado, como si ese encuentro hubiera ocurrido en una dimensión paralela, invisible para el resto del mundo, pero yo sabía que era real. Lo sentía en mi cuerpo, en mi respiración que aún seguía profunda, distinta, como si hubiera sido calibrada por dentro. El desconcierto me dejó temblando, no de miedo, sino de impacto, porque en el fondo, algo dentro de mí ya intuía que ese hombre no era un hombre cualquiera, que aquello que viví tenía que ver con otro plano de existencia, uno donde las leyes de lo tangible no se aplican de la misma manera. Pero una cosa es imaginarlo, y otra muy diferente es vivirlo, tenerlo frente a ti, escucharlo decir tu nombre, sentir su presencia envolverte, tocarte, transformarte, y luego desaparecer como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé en medio de la acera, sin saber si caminar, si llorar, si sentarme. Miré mis manos. Aún sentía el calor de su contacto. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando encontrarlo otra vez dentro de mí. No apareció su imagen, pero apareció la certeza, esa verdad oculta que no se puede explicar, solo sentir. Algo había sido sembrado en mí, algo que no entendía del todo, pero que ya estaba echando raíces. Volví sobre mis pasos, como si esperara encontrar una pista, un indicio. Pero nada, lo que me rodeaba era exactamente lo mismo de siempre, edificios, árboles, vendedores ambulantes, todo igual, y sin embargo, nada era igual, porque yo no era la misma. Lo que él había despertado en mí ya no podía apagarse. Era como si me hubiese entregado una nueva visión, una manera de interpretar los hechos con otra sensibilidad, como si me hubiese corrido un velo. No sabía a quién acudir, ni cómo poner en palabras lo que había vivido. Pensé en mi hermana Clara, que siempre fue muy sensible a lo espiritual, pero también supe que esto no necesitaba testigos para ser válido, no necesitaba aprobación, no necesitaba pruebas. Era un tipo de experiencia que trasciende la lógica y se sostiene sola, como esas verdades que, aunque nadie las vea contigo, te cambian para siempre. Mientras caminaba de regreso a casa, recordé la frase que él me dijo: no estás sola, nunca lo estuvo, y por primera vez en mucho tiempo, me creí en esas palabras con todo mi corazón. No era una frase bonita para consolarme, era una clave, una llave para abrir una puerta interior que había estado cerrada por años. Algo se había activado, y aunque no lo entendiera del todo, sabía que aquel encuentro había sido parte de una jornada mucho mayor, una jornada que no terminaba con su desaparición, sino que apenas comenzaba, porque fue después de aquel día que las señales comenzaron a multiplicarse, y lo inexplicable empezó a tocar mi vida con una frecuencia que ya no podía ignorar. Los días que siguieron a aquel encuentro fueron extraños y maravillosos al mismo tiempo. No podía sacudir de mi mente la imagen del hombre vestido de blanco, ni su voz suave diciéndome que no estaba sola. Pero lo más sorprendente no fue solo el recuerdo, sino cómo, en mi rutina diaria, comenzaron a manifestarse señales que confirmaban algo más profundo, algo que iba más allá de lo visible. Todo empezó en mis sueños. Al principio, no entendía si lo que veía era producto de mi imaginación o un mensaje real. Soñaba con luces suaves que entraban por la ventana, en un jardín lleno de flores que nunca había visto, con aromas dulces que impregnaban el aire, y sobre todo, con una presencia cálida que me acompañaba. En esos sueños, a veces escuchaba mi nombre, Carmen,
susurrado con tanta delicadeza que parecía un canto. No era una voz fuerte ni insistente, sino una caricia para el alma, una invitación a abrir los ojos interiores y prestar atención. Cuando despertaba, el olor a flores persistía. No era un aroma cualquiera, era como un perfume de azahar mezclado con jazmín, una fragancia que me transportaba a momentos de paz que creía olvidados. Fue entonces cuando empecé a notar que esas señales no se limitaban a los sueños. En la quietud de mis oraciones, especialmente al caer la tarde, sentía esa misma presencia. Era como un susurro que no se escucha con los oídos, sino con el corazón. Una tarde, mientras rezaba en el pequeño altar que tengo en casa, con fotos de mis seres queridos alrededor, de repente un aire suave me rodeó. No había viento en la ventana, pero sentí que algo se movía en la habitación. Cerré los ojos y percibí una luz tenue, como la de una vela, aunque no había ninguna encendida. Y entonces escuché, otra vez, mi nombre, esta vez con un tono más cercano, más firme, pero siempre lleno de amor. Era como si el hombre de blanco hubiera dejado una puerta abierta para que la conexión siguiera viva. Estas señales se fueron multiplicando, pequeñas piezas de un rompecabezas que me invitaban a confiar, a cambiar mi mentalidad. ¿Por qué? Para mí, todo aquello era una invitación a transformar la manera en que veía la vida, a comprender que no estamos solos en nuestras luchas y que el impacto de lo sobrenatural puede ser tan real como la respiración que sentimos cada día. Empecé a entender que detrás de cada momento de incertidumbre o tristeza, hay un bastidor invisible donde suceden las verdaderas revelaciones. No fue solo el aroma o las voces suaves. Hubo momentos en los que, caminando por el parque, sentía una mirada cálida sobre mí, aunque no veía a nadie. Era una sensación de protección, como si alguien estuviera velando mis pasos, guiándome sin que yo lo notara conscientemente. Y entonces pensaba en Ricardo, mi esposo, y en Julieta, mi hija, y sentía que el vínculo con ellos no se había roto, que la muerte no era un adiós, sino una transición hacia otra forma de estar presentes. La fe, en esos días, comenzó a tomar un nuevo sentido para mí. Ya no era solo una creencia heredada ni un acto rutinario. Se convirtió en una fuerza viva que me acompañaba, que me levantaba cuando la tristeza amenazaba con hundirme, que me iluminaba cuando las dudas se colaban en mis pensamientos. Era una fe que dialogaba con la verdad oculta detrás de las apariencias, que me invitaba a tomar decisiones desde un lugar de paz y confianza. Me di cuenta también de que esta experiencia había cambiado mi forma de ver las pequeñas cosas. El canto de los pájaros, el brillo del sol en las hojas, la sonrisa de los vecinos, todo adquirió un nuevo significado, como si el milagro real no fuera un hecho aislado, sino una transformación que permeaba cada rincón de mi día a día. Una transformación que me permitía vivir con los ojos abiertos, atentos a las señales que el universo, o Dios, como yo prefiero llamarlo, me enviaba para seguir caminando con esperanza. Al compartir esto con mi hermana Clara, ella me dijo que esos momentos eran parte de una jornada espiritual profunda, que a veces los bastidores de nuestra vida están llenos de encuentros invisibles que nos moldean. Y tenías razón, porque cada señal que llegaba era un recordatorio, una chispa que alimentaba la luz interna que había sido despertada por aquel hombre de blanco. Así, entre sueños, aromas o miradas invisibles y palabras susurradas, de mi alma comenzó a abrirse a una nueva forma de entender la vida, una en la que lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan en una danza de revelaciones y misterios que nos invitan a vivir con más amor y conciencia, porque, a veces, la verdad oculta se revela en los detalles más sutiles, en las pequeñas señales que no podemos ignorar, y fue en medio de esa transformación silenciosa, en ese cambio de mentalidad que no esperaba, que comencé a entender que lo que había vivido era solo el principio de algo mucho más grande, una jornada que me llevaría a descubrir secretos y respuestas que jamás imaginé encontrar. Después de tantas señales y sensaciones que no podía explicar, sentí la necesidad de buscar respuestas fuera de mí misma. No podía quedarme solo con las emociones y los momentos fugaces. Necesitaba entender, aclarar esa verdad oculta que empezaba a transformar mi vida. Así que un día decidí hablar con el padre Esteban, el sacerdote de nuestra iglesia en el barrio, un hombre sabio y paciente,
que siempre había estado dispuesto a escuchar mis inquietudes. Entrar a la iglesia fue como entrar en un refugio donde el tiempo parecía desacelerar. Las luces tenues y el aroma a incienso me envolvieron, y mientras caminaba hacia el confesionario, sentía que estaba dando un paso más en esta jornada espiritual que había comenzado aquel día extraño y milagroso. Al sentarme frente al padre Esteban, le conté, con voz temblorosa, todo lo que había vivido. El hombre de blanco, la paz que me transmitió, su desaparición repentina y todas esas señales que continuaban manifestándose en mi vida. El sacerdote me escuchó con atención, sin interrumpir, dejando que cada palabra fuera un eco dentro de aquella pequeña habitación llena de historia. Luego, con una sonrisa suave, me dijo algo que resonó profundamente en mí: Carmen, no estás sola en esto. En la Biblia hay relatos de encuentros similares, donde ángeles enviados por Dios toman forma humana para cumplir una misión. No siempre se revelan con alas o resplandor, a veces se presentan con humildad, con un rostro cercano, para guiar y proteger. Aquellas palabras me dieron una nueva perspectiva, una luz que iluminaba el misterio que hasta entonces me había desconcertado. Comprendí que no se trataba solo de una experiencia aislada, sino de un capítulo en una historia mucho más grande, donde lo sobrenatural se entrelaza con nuestra vida cotidiana y transforma la mentalidad de quienes tienen la fortuna de vivirlo. El impacto de entender que un ángel podría haber cruzado mi camino me hizo sentir parte de algo sagrado, de un bastidor donde se cocinan las verdaderas decisiones del alma. El padre Esteban me contó que en muchas culturas y tradiciones, estos encuentros no son solo relatos para contar, sino verdaderas revelaciones que cambian la manera en que vemos el mundo y nuestra relación con Dios. Me habló también de cómo estos ángeles pueden aparecer en momentos de crisis, cuando la fe necesita renovarse y el corazón clama por consuelo. No siempre vienen con grandes señales visibles, explicó. A veces su poder reside en lo sutil, en las pequeñas acciones que despiertan la esperanza y la confianza. Mientras escuchaba, sentía como esa verdad oculta comenzaba a hacerse más tangible para mí. La idea de que no estábamos solos, que siempre había una fuerza superior velando por nosotros, daba sentido a cada una de las transformaciones internas que había experimentado. Mi mente, antes llena de dudas, empezaba a abrirse a una nueva forma de entender la vida y sus misterios. Decidí entonces que esta experiencia no solo era un milagro real, sino una invitación a seguir descubriendo esos bastidores invisibles donde se mueven las energías divinas. Además, el padre Esteban me aconsejó que continuara en oración y en búsqueda de señales, porque cada uno de nosotros tiene un camino único y a veces esos encuentros son solo el comienzo de una jornada más profunda. Me habló de la importancia de mantener la mente abierta y el corazón dispuesto a recibir, a pesar de la incertidumbre que a veces acompaña a lo inexplicable. Sus palabras fueron un ancla para mi alma, un faro que me permitió sostener la transformación que estaba viviendo sin miedo ni resistencia. Salí de la iglesia con una sensación de paz renovada, consciente de que ese hombre de blanco, sea un ángel o un enviado de Dios, había dejado una marca imborrable en mi vida. La verdad era que, aunque no tuviera todas las respuestas, la experiencia misma era un regalo, una luz que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad de la rutina y las preocupaciones. Sentí que había descubierto una nueva dimensión de fe, una que me invitaba a vivir con más profundidad, con una mentalidad que valoraba lo invisible y lo misterioso. Mientras caminaba por las calles de mi barrio, veía todo con otros ojos. Cada detalle, cada sonido, parecía estar cargado de un significado oculto, como si el milagro real que había experimentado me hubiera enseñado a leer entre líneas la historia que Dios escribe en cada vida. Y esa nueva manera de mirar, de sentir, era ya una transformación que impactaba no solo mi espíritu, sino también mi forma de relacionarme con las personas que me rodeaban. Pensaba en Ricardo y en Julieta, en cómo esa experiencia me había acercado más a ellos, aunque ya no estuvieran aquí conmigo físicamente. Sentía que, en el silencio de mis días, había encontrado una conexión más profunda con ellos y con el mundo espiritual que tantas veces nos llama a abrir los ojos y el corazón. La jornada, que comenzó con un encuentro inesperado, estaba revelando poco a poco sus secretos, y yo estaba dispuesta a seguir caminando, confiando en que la verdad, aunque oculta,
siempre termina por mostrarse. Era como si, a través de ese ángel, o enviado, se me estuvieran dando las claves para enfrentar la vida con una fortaleza renovada, una disposición para tomar decisiones desde la serenidad y la fe. Y aunque el camino no siempre sería claro, sabía que no estaría sola, que había una guía invisible, una presencia que me sostenía en los momentos de duda y me alentaba a seguir adelante con esperanza y gratitud. Así, entre revelaciones y aprendizajes, la historia continuaba desplegándose, llevándome a descubrir no solo el misterio de aquel hombre de blanco, sino también el milagro real que reside en cada paso que damos cuando abrimos el alma a lo divino. Mientras caminaba por las calles empedradas del barrio, con el corazón aún latiendo con fuerza por las palabras del padre Esteban, no podía evitar que un recuerdo se colara en mi mente con una claridad que casi me hizo detenerme. Era una promesa que le había hecho a mi madre, doña Rosario, en los últimos años de su vida. Ella, con su voz cansada pero firme, me había dicho una vez: Carmen, nunca dejes de creer, incluso si nadie más cree. La fe es un tesoro que nadie puede quitarte, y aunque el mundo a tu alrededor se oscurezca, esa luz debe seguir encendida. Aquellas palabras resonaban ahora con una fuerza renovada, como si toda aquella experiencia con el hombre de blanco, con las señales y revelaciones, fuera una respuesta silenciosa a esa promesa que había quedado grabada en lo más profundo de mi alma. Pensaba en mi madre, en su vida sencilla pero llena de una espiritualidad que pocas veces se habla en voz alta, y en cómo ella siempre fue un faro de esperanza para nuestra familia, a pesar de las dificultades y las pérdidas. Recordar esa promesa me hizo entender que mi encuentro no era solo un milagro aislado, sino parte de una cadena de acontecimientos que trascendían generaciones. Era como si la fe que mi madre me legó hubiera encontrado en aquella jornada una manera de manifestarse, de enseñarme que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo o duda, sino en la capacidad de mantener la luz encendida cuando todo parece incierto. La transformación que estaba viviendo comenzaba a tomar forma también en mi forma de pensar. No era solo un cambio espiritual, sino una remodelación profunda de mi mentalidad. Ahora veía con más claridad cómo nuestras decisiones, aunque pequeñas, son capaces de abrir puertas a verdades ocultas y a conexiones que van más allá de lo tangible. Sentía que había empezado a habitar un mundo donde lo visible y lo invisible dialogaban constantemente y donde cada experiencia tiene un impacto que se extiende mucho más allá de nuestro entendimiento inmediato. Pensaba en Ricardo y en Julieta, y en cómo esas personas que amamos nunca desaparecen realmente. La idea de que el hombre vestido de blanco podría haber sido un enviado divino, un ángel o un mensajero, me daba consuelo y fortalecía mi espíritu para enfrentar los días que aún tenía por delante. Era una presencia que me sostenía, un recordatorio de que, en la jornada de la vida, no caminamos solos. Al mismo tiempo, esta experiencia me hacía reflexionar sobre los bastidores de la existencia, esos momentos que parecen insignificantes, pero que en realidad están llenos de revelaciones, como aquella calle que nunca había tomado, que de repente se convirtió en el escenario de algo que cambiaría para siempre mi historia personal. Entendí que hay decisiones aparentemente pequeñas que marcan un antes y un después, que abren caminos desconocidos y nos permiten vivir la fe con una intensidad nueva. La jornada espiritual que comenzaba con ese encuentro misterioso me invitaba a mirar con otros ojos las dificultades y alegrías cotidianas, porque el milagro real no está solo en lo extraordinario, sino en cómo lo extraordinario puede transformar lo ordinario, en cómo un simple gesto de ayuda, una mano extendida desde la compasión y el amor, puede tener un impacto profundo y duradero en el alma. Esa promesa que hice a mi madre, entonces, se convirtió en una brújula que me guiaba en medio de la confusión y el asombro. Me recordaba que la fe es una semilla que debemos cuidar, regar con paciencia y dejar que crezca. En su tiempo, aunque no siempre entendamos el porqué de los misterios que se despliegan a nuestro alrededor, porque en esa semilla está la fuerza para sostenernos cuando los días se nublan y para abrirnos a las bendiciones que llegan cuando menos las esperamos. Mientras caminaba pensando en todo esto, sentí una paz profunda, una serenidad que solo se logra cuando aceptamos que hay verdades más grandes que nosotros, que nuestras historias personales son parte de un tejido divino lleno de significado.
Sabía que esa experiencia no solo me había cambiado, sino que me había abierto la puerta a una mentalidad y una forma de vida que buscaba integrar la espiritualidad en cada detalle, en cada respiración. En medio de esa reflexión, una nueva pregunta comenzaba a tomar forma en mi mente, una pregunta que me empujaba a seguir explorando, a no quedarme con las respuestas superficiales. Quería entender mejor quién había sido ese hombre de blanco, qué mensaje específico había traído para mí y cómo podía continuar escuchando y aprendiendo de esa presencia que, aunque invisible, se sentía más real que muchas cosas tangibles. Así, con el corazón abierto y la mente dispuesta, seguí adelante en esta jornada que no solo transformaba mi fe, sino que también me invitaba a descubrir los secretos y los milagros reales que se esconden en los rincones más inesperados de la vida, porque a veces la verdadera revelación está en aceptar que no todo puede ser explicado, pero que cada experiencia, por inexplicable que sea, tiene un propósito y un impacto que cambia nuestra historia para siempre. Desde aquel encuentro con el hombre de blanco, algo dentro de mí comenzó a cambiar de manera profunda y silenciosa. No fue una transformación instantánea, sino un proceso lento y sutil, como cuando la luz del amanecer poco a poco disuelve las sombras de la noche. Mi corazón empezó a latir distinto, con una fuerza nueva que me sorprendía cada día, recordándome que la vida, con todas sus dificultades, seguía siendo un regalo lleno de posibilidades y de milagros reales. Recuerdo que, en los días que siguieron, noté una paz interior que no había sentido antes. Una calma que trascendía las preocupaciones cotidianas y que se alojaba en lo más profundo de mi alma. Aquella paz no era solo espiritual, sino también física. Mi cuerpo, que durante meses había sufrido dolores y molestias inexplicables, comenzó a sanar poco a poco. Los médicos no podían explicar cómo había mejorado tan rápidamente, y menos aún cómo una fuerza invisible parecía sostener mi bienestar más allá de las medicinas y los tratamientos. A veces me preguntaba si no estaría viviendo una suerte de milagro real, una experiencia que iba más allá de la lógica y que solo podía entenderse desde la fe y la confianza en lo divino. Cada pequeño avance en mi salud era como un recordatorio de que ese hombre vestido de blanco había dejado una huella indeleble en mi vida, una huella que no solo se veía en mi cuerpo, sino en cada una de mis decisiones y pensamientos. Con el tiempo, aprendí a vivir con una gratitud profunda que iluminaba, incluso los días más grises. La rutina dejó de ser una cadena que me ataba y se convirtió en un escenario donde podía apreciar los detalles que antes pasaban desapercibidos, el canto de los pájaros, la brisa fresca que acariciaba mi rostro, el sabor del café compartido con Julieta, mi hija, que siempre estaba atenta a mis palabras y mis silencios. Esta nueva mentalidad, basada en la fe y la gratitud, me permitió entender que la vida es una sucesión de momentos preciosos y que el impacto de cada uno depende de la manera en que decidimos vivirlo. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera sanación no estaba solo en la recuperación física, sino en la transformación de mi alma. Mi corazón, antes cargado de miedos y dudas, ahora latía con esperanza y serenidad. La verdad oculta detrás de aquel encuentro se revelaba día a día en la forma en que enfrentaba los desafíos, en cómo valoraba las relaciones con Ricardo y Julieta, y en la manera en que aceptaba cada amanecer como una nueva oportunidad para crecer y para amar. Esa transformación fue más allá de mí misma. Empecé a notar cómo mi experiencia impactaba a quienes me rodeaban, amigos, vecinos y familiares veían en mí un cambio auténtico, una luz que parecía emanar desde el interior y que hablaba de una fe renovada y de un corazón abierto. En las conversaciones surgían preguntas sobre cómo lograr esa paz, sobre la fuerza que necesitaban para superar sus propias batallas, y yo, con humildad, compartía la historia de aquel día en que un hombre de blanco me tendió la mano y me recordó que nunca estamos solos en nuestra jornada. Las decisiones que tomaba después de esa experiencia estaban marcadas por una nueva conciencia. No se trataba solo de buscar respuestas externas, sino de cultivar una relación profunda con Dios, con la espiritualidad que habita en cada uno de nosotros y que a veces permanece oculta hasta que ocurre un despertar. La transformación mental que viví me enseñó que, aunque no siempre comprendamos los misterios que nos rodean,
Podemos elegir confiar y abrirnos a las bendiciones que la vida nos ofrece, aún en medio de la incertidumbre. Aquella jornada, que comenzó como un día cualquiera, y se convirtió en un capítulo inolvidable, me enseñó que el milagro real es la capacidad de reinventarnos, de encontrar luz en la oscuridad y de reconocer que cada encuentro, por pequeño que parezca, puede tener un significado profundo en nuestra historia personal. El hombre de blanco, con su presencia discreta pero poderosa, me dejó un legado de fe, de esperanza y transformación que aún hoy guía mis pasos. Vivir con esa nueva mirada fue un regalo que aprendí a agradecer cada mañana. La sanación física que experimenté fue importante, sí, pero la sanación del alma fue lo que realmente cambió mi vida. Esa paz interior, o esa conexión con lo divino, me permitió enfrentar con valentía los días que vinieron, aceptando que el camino no siempre es claro, pero que siempre hay una luz que nos acompaña y que nunca desaparece. Así, con el corazón latiendo diferente, comencé a escribir un nuevo capítulo en mi historia, un capítulo lleno de revelaciones, aprendizajes y una fe que se volvió inquebrantable. Y mientras caminaba por ese sendero de transformación, sentía que cada paso era un acto de gratitud, un homenaje a la fuerza invisible que me sostuvo cuando más lo necesitaba y que, de alguna manera misteriosa, me sigue acompañando hasta hoy. A veces me detengo a pensar en aquel encuentro con el hombre de blanco y cómo, en medio de la rutina, lo divino se hizo presente de una manera tan inesperada que aún hoy me cuesta ponerlo en palabras. Esa experiencia no fue solo un momento aislado de mi vida, sino un pequeño milagro que tocó la tierra y cambió la forma en que veo todo a mi alrededor. Porque cuando el cielo toca la tierra, lo cotidiano deja de ser ordinario y cada instante se convierte en un reflejo de algo mucho más grande, algo que escapa a nuestra comprensión pero que se siente en el alma. No fue solo su apariencia, ni la tranquilidad que transmitía su voz, sino la forma en que todo a su alrededor parecía detenerse por un instante, como si el tiempo mismo reconociera la importancia de ese encuentro. Sentí que ese hombre, que nunca supe su nombre ni su procedencia, era parte de una realidad que va más allá de lo visible, un mensajero de una verdad oculta que está ahí, esperando ser descubierta por quienes están dispuestos a abrir su corazón. Durante semanas, a esa experiencia me acompañó como un susurro constante, una melodía suave que resonaba en los rincones de mi mente y que me invitaba a reflexionar sobre el impacto real que tienen las pequeñas señales en nuestra vida, porque no todos los milagros vienen con estruendo o luces brillantes. Muchos llegan en silencio, en forma de una mano amiga, una palabra de consuelo o un encuentro inesperado que deja huellas profundas. Recuerdo cómo, después de aquel día, mi mentalidad comenzó a cambiar. Ya no veía los obstáculos con miedo o desesperanza, sino como parte de una jornada donde cada decisión, y por pequeña que fuera, tenía un significado especial. Entendí que hay un orden invisible que guía nuestras vidas y que muchas veces somos llamados a confiar en ese orden, aunque no entendamos del todo el porqué de las circunstancias. La transformación que viví no fue solo espiritual, sino también emocional y mental. Aprendí a valorar los momentos simples, a escuchar con atención los mensajes que me llegaban a través de los sueños, las oraciones y las señales que aparecían en mi camino. Esa nueva forma de vivir me ayudó a encontrar un equilibrio que antes parecía imposible, un balance entre la fe, la esperanza y la realidad tangible. Y así, cada día se convirtió en una oportunidad para vivir con gratitud y con una conciencia renovada. La fe que me sostuvo durante aquel encuentro se volvió una fuerza que me impulsaba a seguir adelante, a enfrentar los retos con valentía y a descubrir en cada experiencia un aprendizaje, un regalo que enriquecía mi alma. Pensaba en Ricardo, mi esposo, y en Julieta, mi hija, y en cómo nuestras historias se entrelazan con las de otros, formando un tapiz lleno de colores y matices que reflejan la complejidad y la belleza de la vida. Comprendí que, aunque a veces la verdad oculta parece lejana o difícil de alcanzar, está siempre presente en los detalles, en los gestos de amor y en las pequeñas revelaciones que el universo nos regala. Esa jornada espiritual me mostró que el impacto real de un milagro no está solo en el momento en que ocurre, sino en la manera en que transforma nuestra forma de ser y de relacionarnos con el mundo.
Me enseñó que la verdadera sabiduría está en aceptar lo inexplicable con humildad y en abrir el corazón para recibir la guía que llega de formas insospechadas. Hoy, cuando cierro los ojos y recuerdo aquel día, siento una mezcla de asombro y gratitud profunda. Sé que viví algo que muchos llaman milagro real, una experiencia que no solo me cambió, sino que me conectó con algo mucho más grande que yo misma. Esa conexión me da fuerzas para seguir adelante, para vivir cada día con un espíritu renovado y para compartir, desde la sencillez y la verdad, la historia de un encuentro que marcó un antes y un después en mi vida. Así, la vida continúa, y aunque no siempre sabemos qué nos depara el camino, podemos confiar en que hay manos invisibles que nos guían, luces que nos iluminan y milagros que, silenciosamente, tocan nuestra alma cuando menos lo esperamos. Después de tantos años guardando aquel recuerdo tan especial en el corazón, he llegado a entender que había una razón muy profunda para mantenerlo en silencio durante tanto tiempo. No fue por miedo ni por duda, sino porque la vida misma, con su ritmo y sus misterios, me enseñó que cada cosa tiene su momento justo, su espacio perfecto donde la verdad puede florecer sin prisas ni presiones. La transformación que ese encuentro produjo en mí no solo fue interna, sino también parte de una jornada de aprendizaje y aceptación que necesitaba recorrer paso a paso, sin apresurar las revelaciones que la experiencia había traído consigo. Durante mucho tiempo, aquella historia fue como un tesoro guardado en lo más íntimo de mi alma, un secreto que solo yo conocía y que me acompañaba como una compañía silenciosa en las tardes tranquilas o en las noches de oración. Pensaba que quizás no era el momento para compartirla, que tal vez nadie entendería o que podría ser malinterpretada, y también había en mí un respeto profundo hacia la dimensión espiritual de ese encuentro, algo sagrado que parecía reservado para mi corazón y para Dios. Sin embargo, a medida que la vida avanzaba y veía cómo las experiencias de fe y milagros reales podían cambiar no solo a quien las vive, sino también a quienes las escuchan, sentí que era tiempo de abrir mi historia, porque comprendí que a veces la verdad oculta necesita salir a la luz para cumplir su propósito más grande, inspirar, sanar y ofrecer esperanza a aquellos que, como yo en aquel momento, atraviesan caminos difíciles, cargados de incertidumbre y de preguntas sin respuestas claras. Quise contar todo esto porque sé que en el fondo de cada persona hay un deseo profundo de encontrar señales, de sentir que no están solas en su lucha, que existe una fuerza invisible que guía, protege y acompaña en los momentos más oscuros. La experiencia que tuve con aquel hombre vestido de blanco fue un bastidor invisible en la trama de mi vida, un punto de inflexión que transformó mi mentalidad y me ayudó a tomar decisiones con una nueva claridad, basada en la fe y en la confianza. Sé que muchos no hablan de estos encuentros porque parecen difíciles de explicar, o porque la sociedad a veces mira con escepticismo aquello que escapa a la lógica convencional. Pero yo aprendí que la verdadera sabiduría está en aceptar que hay verdades más allá de lo visible, realidades que se manifiestan en formas inesperadas y que pueden impactar profundamente nuestra manera de vivir y de sentir. No hay nada que temer en reconocer lo sobrenatural cuando éste se presenta con amor y serenidad. Esta historia no es solo mía, es también un reflejo de todos esos milagros reales que ocurren en las vidas cotidianas, en los corazones dispuestos a abrirse a la transformación. Es un testimonio de cómo la fe puede ser el ancla que sostiene incluso cuando la tormenta parece interminable, y cómo una experiencia, por pequeña que parezca, puede desencadenar un cambio de mentalidad que ilumina incluso los rincones más oscuros de nuestra existencia. Por eso hoy, con el corazón abierto y lleno de gratitud, decido compartir este relato que me ha acompañado silenciosamente durante tantos años. Lo hago con la esperanza de que, al escucharlo, alguien que esté pasando por un momento difícil pueda sentir una chispa de esperanza, una revelación que le ayude a mirar la vida desde otra perspectiva, más amplia, más llena de luz. Quizás, en las palabras que pronuncio, alguien encuentre la fuerza para tomar sus propias decisiones, para vivir una transformación que le permita avanzar con fe y valentía. Hablar de este encuentro con el hombre de blanco es para mí un acto de amor y de entrega, una manera de honrar la verdad que cambió mi destino y que sigue guiándome en cada paso. Es la manera en que doy testimonio de que,
Aunque no siempre comprendamos los misterios que se nos presentan, hay un orden divino y un impacto real que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras digo estas palabras, siento que la historia sigue, viva, que aún tiene mucho que revelar en sus próximos capítulos, que mi viaje no terminó aquel día en la acera, sino que apenas comenzaba a desplegar los bastidores de una nueva forma de vivir, de sentir y de creer en lo imposible hecho posible, y así, con el corazón abierto y la mente en paz, dejo que la historia continúe su curso, esperando que, donde quiera que llegue, pueda sembrar una semilla de fe, de esperanza y milagro real.